Corea del Sur está a punto de desaparecer del mapa. Y esto no es una exageración de Internet. Proviene de proyecciones serias que apuntan a un futuro extraño para uno de los países más modernos del mundo. Si nada cambia, la población puede reducirse hasta el punto de no poder sostenerse. Y la razón no tiene nada que ver con la guerra, el clima o la economía. El problema es la absoluta falta de bebés. Hoy, Bello Mundo, te ayudará a comprender cómo el trabajo, la cultura, la rutina y el comportamiento han convertido a Corea del Sur en un caso real de posible extinción en las próximas generaciones. Número 1. Historia. En los años 50, Corea era un país completamente diferente al que conoces hoy. Era un lugar rural, marcado por la guerra, pobre y lleno de familias numerosas. Tener muchos hijos no era una elección, era una necesidad. 5 o 6 hijos por mujer no llamaban la atención de nadie, porque en aquella época los hijos significaban fuerza para trabajar, seguridad para el futuro y garantía de que la casa seguiría en pie. Cuantos más, mejor. Pero el país dio un vuelco cuando comenzó el famoso milagro del río Han. La industrialización se tragó los pueblos rurales, los edificios comenzaron a crecer y esa vida más sencilla dio paso a un ritmo acelerado, al que nadie estaba acostumbrado. El dinero comenzó a circular, pero con él apareció un nuevo tipo de presión. La ciudad se volvió cara, la rutina se volvió agotadora y la idea de prosperidad adquirió otro significado. Fue en ese momento cuando el gobierno decidió actuar. Comenzaron hasta a surgir campañas que instaban a las familias a reducir el número de hijos. Decían que una casa pequeña era mejor, que planificar era el camino a seguir y que el futuro sería más fácil si cada pareja tuviera un máximo de 2 hijos. Y el país aceptó esta visión. La natalidad, que era muy alta, comenzó a caer en picado. A principios de la década de 2000, la tasa ya rondaba un hijo por mujer. No era lo ideal, pero tampoco parecía el comienzo de un colapso. Pero Corea cambió demasiado rápido. El costo de vida se disparó, el mercado laboral se convirtió en una montaña rusa de exigencias y desgaste, y la maternidad se convirtió prácticamente en un lujo. La tasa se desplomó definitivamente. Hoy en día, el país se encuentra en 0,72 hijos por mujer. Para que una población siga existiendo, la cifra debería ser de 2,1. Y Corea ni siquiera se acerca a eso. Es, con diferencia, el nivel más bajo del mundo, y no hay ningún país rico que se le acerque. El resultado es evidente. Guarderías vacías, centros de día cerrando, barrios enteros envejeciendo. Incluso el asiento de color rosa en el metro, el reservado para las embarazadas, casi siempre está vacío. En un país de más de 50 millones de habitantes, el número de nacimientos anuales ha caído a alrededor de 200.000 niños. Corea, que un día temía tener demasiada gente, ahora se enfrenta a un miedo mucho más surrealista. Y ahora vas a conocer los motivos. Número 2. El coste de la vida y la educación. Si hoy en día cada vez menos personas deciden tener hijos en Corea del Sur, la primera respuesta está en el bolsillo. La mayor parte de la población se concentra en la región metropolitana, donde se encuentran los empleos más prometedores y el bullicio de la vida urbana. Pero vivir allí se ha convertido en un reto casi imposible. Quien ve las fotos en las redes sociales imagina un paraíso de cafeterías elegantes, paneles coloridos y metros impecables. Pero lo que es moderno es caro.
El precio medio de los apartamentos se ha disparado en los últimos años y el simple hecho de vivir allí se ha convertido en una de las inversiones más caras del planeta. Y cuando digo apartamento, no me refiero a un ático. Es un cubículo estándar coreano que haría que muchos estudios parecieran espaciosos. Para que te hagas una idea, una pareja joven, incluso con ingresos estables, puede tardar más de 15 años solo en reunir el dinero para la entrada de una vivienda normal. Y eso viviendo con una disciplina absurda, renunciando al ocio, al confort y a cualquier tipo de extravagancia. Comprar una casa se ha convertido en un sueño tan lejano que muchos ya ni siquiera consideran esa posibilidad. Ahora piensa en el siguiente paso. Si apenas se puede pagar un lugar para dormir, ¿cómo se puede incluir a un niño en esa ecuación? Tener un hijo significa gastar más en todo: comida, ropa, transporte, facturas básicas y, sobre todo, educación. Y en Corea, la educación se ha convertido en una obsesión nacional. El niño apenas empieza a andar y ya está asistiendo a clases de refuerzo escolar. Después de las clases regulares, todavía están los Hagwons, que son cursos particulares obligatorios en la mente de la mayoría de los padres. Matemáticas, inglés, música, artes marciales, todo pagado, todo caro. No porque quieran presumir, sino porque temen que su hijo fracase en un sistema tan competitivo. Número 3. Jornadas laborales. Si el costo de vida ya da miedo, la rutina coreana completa el paquete. La vida en el país funciona como una maratón que comienza en la infancia y no tiene línea de meta. Desde temprana edad, los niños entran en una lógica de competencia permanente. Escuela todo el día, refuerzo por la tarde, Hagwon por la noche. Y cuando queda un intervalo, no es descanso, es estudio. Cuando ese adolescente se convierte en adulto, la dinámica no cambia. Solo cambia la mochila por la tarjeta de identificación. La exigencia continúa, solo que ahora con metas, jefes y expectativas corporativas que parecen no tener fin. La ley puede establecer un límite de horas semanales, pero la cultura hace otra cosa. Mucha gente solo sale del trabajo después de las 9 de la noche. Quien intenta irse antes acaba siendo mal visto, y nadie se atreve a levantarse de la silla antes que el jefe. El exceso se ha convertido en rutina. Hay jóvenes que van al hospital el domingo solo para que les pongan un suero y poder trabajar el lunes. Esto se ha convertido en parte de la lógica de supervivencia, y mucha gente todavía lo llama autocuidado. En este escenario, ¿qué queda? Quienes apenas pueden dormir no tendrán tiempo para tener una relación sentimental, ni para formar una familia. Y en un país donde prácticamente todos los bebés nacen dentro del matrimonio formal, esta ecuación no cuadra. Sin relación, no hay hijos. Es simple, pero brutal. La verdad es que no se puede mantener una tasa de natalidad saludable cuando falta tiempo, dinero y espacio. Y en Corea, los tres están desapareciendo al mismo tiempo. Pero para un grupo específico, esta presión pesa aún más, porque, además de la exigencia general, ellas aún se enfrentan a un sistema social que insiste en echárselo todo encima. Es aquí donde entra la pieza más arraigada de este rompecabezas. El patriarcado coreano aún dicta las reglas, y con él la factura es aún más alta. Número 4. El peso del patriarcado. En la ficción, los hombres coreanos pueden parecer príncipes, amables,
románticos y sensibles. Sin embargo, fuera de la pantalla, muchas mujeres dirían que la historia es mucho menos encantadora. Hoy en día, una gran parte de las surcoreanas afirma que no quiere casarse ni tener hijos, y los motivos no son ningún misterio para nadie dentro del país. La violencia doméstica sigue siendo frecuente y el machismo sigue vivo en prácticamente todos los ámbitos. A pesar de toda la modernización tecnológica, Corea ha conservado profundas huellas de la sociedad confuciana. Los roles tradicionales siguen anclados en el pasado, y esto afecta directamente a quienes deberían estar en el centro de cualquier política de natalidad: las mujeres. La formación femenina ha avanzado mucho. Se encuentran entre las poblaciones más escolarizadas del planeta. Sin embargo, estudiar no se ha convertido en sinónimo de igualdad. Corea del Sur sigue teniendo la mayor disparidad salarial de género de la OCDE. De media, las mujeres ganan casi un tercio menos que los hombres, y, en los espacios de poder, la diferencia es aún mayor. Poco menos de una quinta parte del Parlamento es femenino, y los puestos de liderazgo siguen estando dominados por ellos. Esta desigualdad también se manifiesta en el ámbito doméstico. Después del trabajo, la mayoría de las mujeres asumen prácticamente solas todo el trabajo invisible. Cuidan de los hijos, se ocupan del hogar, gestionan las rutinas y rara vez comparten esta carga. La carga aumenta aún más debido a un tabú que el país no ha superado. Tener un hijo fuera del matrimonio se considera una falta moral. Las madres solteras son discriminadas, pierden su empleo, se enfrentan a prejuicios en las escuelas y a menudo se ven presionadas a ocultar su embarazo o a entregar al bebé. Durante décadas, el país envió a miles de niños a la adopción internacional porque las madres no tenían ningún tipo de apoyo. Solo tenían culpa. Y cuando una mujer decide seguir adelante con la maternidad, paga un alto precio. Pierde ascensos, pierde espacio, pierde aliento profesional. La tasa de empleo femenino cae y la elección acaba convirtiéndose en un cruel dilema. O la mujer sacrifica su propia carrera, o intenta equilibrar todo y se derrumba en el proceso. Cada vez más, prefieren conservar lo que aún pueden controlar. Siguen estudiando, trabajando y viviendo, pero dejan la maternidad fuera de la ecuación. Número 5. Machismo en la política. Y todo este machismo no se limita a la vida doméstica o al entorno laboral. Llega hasta los estrados y se apodera de las instituciones. Para que te hagas una idea del nivel de machismo, en 2023, un concejal de la capital publicó en una página web oficial del gobierno un informe en el que decía que las mujeres eran parcialmente responsables del aumento de las tragedias que involucraban a hombres. Parece una broma, pero no lo es. Según él, Corea del Sur se ha convertido en una sociedad dominada por las mujeres, que roban los puestos de trabajo de los hombres y les dejan sin novias, lo que aumenta la depresión masculina. Básicamente, el tipo argumentó que los hombres están desorientados, porque existen las mujeres. Parece una broma, pero ahí está, registrado en la página web oficial del gobierno antes de ser borrado tras la repercusión mediática. Y cuando la sociedad estalló, con profesores, académicos e incluso organizaciones de salud mental calificando el discurso de peligroso, irresponsable y misógino, obviamente intentó explicarse diciendo que había sido malinterpretado. Pero el festival de declaraciones surrealistas no termina ahí. En 2019, durante la entrevista a una candidata a jueza,
un diputado del Partido Conservador, decidió que su formación, su currículum y sus competencias no eran tan importantes como su estado civil. En medio de la audiencia, miró a la candidata y le dijo: «Todavía estás soltera, y el mayor problema de Corea es que las mujeres no están dando a luz. Tienes un currículum excelente, pero, por favor, cumple con tus deberes para con la nación». La mujer estaba allí para asumir un cargo jurídico, pero para él solo importaba un currículum, el de su útero. Al igual que su colega, pidió disculpas después, por supuesto, pero sus palabras se convirtieron en un símbolo del machismo institucional. Y está el caso más famoso de todos. El expresidente Yoon Suk Yeol basó gran parte de su campaña electoral en la narrativa de que el feminismo obstaculiza las relaciones saludables. Dijo que la caída de la natalidad se debe a que el feminismo impide que los jóvenes salgan en pareja, como si la justicia social fuera responsable del fin del matrimonio. Y aún tuvo la osadía de afirmar que no existe desigualdad de género en Corea del Sur, mientras que el propio informe de la OCDE sitúa al país entre los peores del mundo en materia de igualdad, con una de las mayores brechas salariales entre hombres y mujeres del planeta. Por lo tanto, cuando decimos que existe una guerra de narrativas que culpan a las mujeres de todo, no es una exageración. Viene de concejales, diputados, expresidentes. Y eso moldea la mente de mucha gente, incluidos los hombres más jóvenes, que han crecido creyendo que están perdiendo espacio frente a las mujeres, cuando en realidad lo que existe es un país que ha modernizado la economía, pero se ha olvidado de modernizar la mentalidad. Este clima crea dos cosas al mismo tiempo. Por un lado, mujeres cada vez más cansadas, presionadas, desacreditadas en la idea del matrimonio y la maternidad. Por otro, hombres fragilizados, aislados, algunos sin ninguna habilidad social y repitiendo discursos de resentimiento que vienen de arriba. Y de esta intersección tóxica nace el siguiente problema: los movimientos de hombres y mujeres que simplemente han renunciado a la vida social. Número 6. Movimiento feminista. Después de tantos años cargando con el peso de una cultura que exige mucho y devuelve poco, una parte de las mujeres ha decidido que ya no seguirá el guión impuesto. En protestas recientes, algunas llegaron a empuñar carteles diciendo que no son máquinas de producir bebés, una respuesta directa a quienes insisten en cargarles toda la responsabilidad de la crisis demográfica. Y algunas fueron más allá. Surgió un movimiento conocido como 4B, que significa 4 rechazos: no salir con nadie, no casarse, no tener hijos y no mantener relaciones con hombres. A primera vista parece extremo, pero para quienes viven bajo una presión constante, esta elección funciona más como defensa que como rebeldía. El 4B nació del cansancio. Las mujeres trabajan más, ganan menos, se ocupan casi solas de la casa y se enfrentan a la presión de abandonar la carrera profesional tras la maternidad. Además, siguen escuchando a las autoridades decir que el problema de Corea es la falta de bebés, como si todo dependiera exclusivamente de sus cuerpos. En un entorno tan hostil, muchas pensaron que la solución sería dejar de participar en el juego. El movimiento crece principalmente entre las jóvenes de entre 20 y 30 años, que no quieren repetir la vida que han visto en sus familias. Han visto a madres agotadas, compañeras despedidas tras quedarse embarazadas y amigas juzgadas por decidir casarse más tarde. Y han observado todo esto sin ver ninguna ventaja,
crean comunidades entre amigas, viajan solas, apoyan a empresas dirigidas por mujeres y se niegan a entrar en cualquier dinámica que las vuelva a colocar en el papel de cuidadoras, niñeras, amas de casa y empleadas infrautilizadas al mismo tiempo. Y esto, por supuesto, se convierte en combustible para otra guerra silenciosa. Porque, si bien el 4B funciona como válvula de escape para muchas mujeres, también alimenta el resentimiento de una parte de los hombres, especialmente aquellos que ya viven la crisis de aislamiento, falta de autoestima y frustración de la que hablaremos ahora. Número 7. Aislamiento masculino. Mientras muchas mujeres se alejan de un sistema que solo las sobrecarga, una parte de los hombres acaba desapareciendo de él de otra manera. No es una desaparición física, es social. Corea vive hoy una ola silenciosa de aislamiento masculino, un fenómeno que mezcla presión, miedo, frustración y soledad. Estar solo ya sería un gran problema, pero en un país donde casi no hay hijos fuera del matrimonio, se convierte en un desastre total. Casi la mitad de los hombres coreanos entre 25 y 49 años nunca se han casado. Muchos quieren salir con alguien, quieren acercarse, quieren construir una vida, pero no pueden. Las encuestas muestran un abismo entre el interés masculino y el femenino. Una buena parte de los hombres querría conocer mujeres nuevas. Por su parte, el interés se reduce a la mitad, y más del 40% de las mujeres afirman no querer ninguna interacción con los hombres en este momento. Es como si el país estuviera dividido en dos caminos que ya no se cruzan. Por un lado, mujeres agotadas, cansadas de las exigencias. Por otro, hombres que ya no saben cómo acercarse sin miedo a parecer inadecuados. Y esto no surgió de la nada. Desde pequeños, crecen escuchando que deben ser fuertes, perfectos e incansables. Quienes no siguen este ritmo se sienten fracasados. De ahí nace el aislamiento. El 5% de los jóvenes viven en reclusión extrema, algo parecido al hikikomori japonés. Pasan meses enteros en casa, sin estudiar, sin trabajar, sin salir, convirtiéndose en jóvenes desconectados de la vida real. Este aislamiento también alimenta el resentimiento, especialmente entre los que siguen grupos antifeministas en línea. No es casualidad que alrededor de una cuarta parte de los hombres de 20 años digan simpatizar con este tipo de movimiento. El resultado es simple: menos noviazgos, menos matrimonios, menos bebés, y toda una generación creciendo sola. Número 8. Incentivos. En los últimos 15 años, Corea ha gastado fortunas tratando de convencer a la gente de que tenga hijos. Hubo paquetes de ayuda, bonificaciones, premios, apoyo posparto y programas que dejaron al resto del mundo preguntándose si eso era una solución o un acto de desesperación. Lo curioso es que nada funcionó realmente. Las empresas privadas también se sumaron a esta carrera. El caso más famoso es el de la constructora Buyung Group, que se convirtió en tema de conversación en todo el mundo después de anunciar que pagaría el equivalente a $75,000 por bebé a sus empleados. Y quienes tuvieran 3 hijos podían elegir entre 300 millones de wones o vivir gratis en un apartamento de la empresa. En teoría, parecía motivador. En la práctica, planteaba una pregunta que nadie podía ignorar. ¿Quién cuidará de ese niño cuando los padres trabajan hasta las 8 de la noche? El gobierno intentó seguir el mismo camino. Los bebés ya nacen con un paquete financiero garantizado para los primeros años de vida.
Hay ayudas mensuales, apoyo posparto, bonificaciones para la canastilla e incluso subsidios para congelar óvulos. Es el Estado diciendo que la mujer debe darse prisa antes de que sea demasiado tarde. Pero el dinero no resuelve la falta de tiempo, la falta de equilibrio o la falta de un padre presente. No resuelve el estigma sobre las madres trabajadoras y no corrige las jornadas laborales que aplastan cualquier posibilidad de vida familiar. Algunas ciudades decidieron que el problema no era la falta de bebés, sino la falta de parejas, y crearon programas que pagaban a las personas por salir con alguien, comprometerse y casarse. Parecía un reality show, pero era política pública. Y cuando nada de eso funcionó, surgieron propuestas para importar gente, desde niñeras extranjeras con salarios reducidos hasta incentivos para que los hombres del campo se casaran con mujeres de países vecinos. Hubo incluso un parlamentario que sugirió la exención del servicio militar para quienes tuvieran 3 hijos antes de los 30 años. La verdad es simple. Corea no sufre por falta de voluntad de tener hijos. Sufre por falta de condiciones. Mientras todo sea caro, agotador y desigual, ningún cheque llenará ninguna guardería. ¿Sabías todo esto? Cuéntanoslo en los comentarios. Gracias por acompañarnos hasta aquí y nos vemos en la próxima aventura por nuestro bello mundo. Hasta la próxima.